el conjunto de elementos que permite transportar, distribuir la energía eléctrica desde un punto de suministro. Ayer vimos cuáles eran los puntos de suministro. Los puntos de suministro parten desde las centrales que producen energía. Los puntos de suministro parten desde las centrales que sean térmicas, hidroeléctricas, eólicas, etcétera, y llegan a las ciudades a través de redes, hasta a través de líneas de distribución, y llegan a las subestaciones para hacer las regulaciones de voltaje y luego llegan hasta nuestras viviendas. Entonces, para distribuir la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta el lugar de los equipos eléctricos que tenemos en nuestras viviendas que dependen de esa energía. Luego tenemos lo que son las variables eléctricas. Las variables eléctricas que nosotros usamos y que tenemos que conocer. La primera es el voltaje. El voltaje es una magnitud física que impulsa electrones. El impulso de esos electrones es la corriente eléctrica a lo largo pues, de un conductor. Esta tiene la unidad de voltios y la variable pues, a usar es la letra B mayúscula. La B dental mayúscula. Este voltaje pues tiene el análogo de una pila de agua. Una pila de agua podría ser el almacenamiento de energía equivalente a este voltaje. Una pila de agua, y esa pila de agua nos va a impulsar, por ejemplo, las gotas de agua a través de una tubería, al igual que va a impulsar los electrones a través de un conductor. Luego tenemos la corriente eléctrica. La corriente eléctrica es el flujo de portadores de carga eléctrica. Ese flujo de portadores de carga eléctrica es lo que nosotros denominamos electrones. Y estos electrones circulan a través de un conductor debido a una diferencia de potencial, ya sea creada por una pila o ya sea creada por un generador. La pila, o también llamada batería, ¿verdad? O por un generador. Pueden ser tanto energías de corriente directa o energías de corriente alterna. El análogo de la corriente eléctrica, pues serían todas esas gotas que van pasando, que salen de la pila de agua y van pasando por las tuberías, por la cantidad de energía almacenada en el tanque. Y esta pues va a recorrer todas las tuberías para poder suplir, digamos, diferentes viviendas de agua. En este caso serían diferentes viviendas de energía eléctrica. La otra parte sería lo que es la resistencia eléctrica. Bueno, con respecto a la corriente, perdón, tenemos que la simbología va a ser la letra I latina mayúscula y sus unidades van a ser amperios. Aquí tenemos pues de esta otra parte es la resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica pues normalmente consta de elementos que pueden ser de silicio, tungsteno, wolframio o algún otro tipo de materiales que presentan una oposición al paso de la corriente. Presentan una oposición al paso de la corriente eléctrica y esta pues tiene el símbolo R mayúscula y su unidad es ohmio, o si no pueden usar el símbolo omega que está acá. Esta resistencia eléctrica pues dependiendo del material va a dejar pasar más o menos cantidad de electrones. Lo que esté en los límites, por ejemplo en el límite inferior de una resistencia sería lo que nosotros denominamos aisladores. Un aislador no deja pasar nada de energía eléctrica. Y en el otro extremo sería un elemento que deja pasar toda la energía eléctrica, que sería el conductor. Entonces, la resistencia eléctrica es un intermedio que va a estar entre el aislador y el conductor. Y esta resistencia pues se puede modular de acuerdo al valor de su resistencia. Entonces, aquí venimos y vamos a ver ahora lo que es la potencia eléctrica. La potencia eléctrica es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento o por un circuito eléctrico en función del tiempo. O sea,
la potencia eléctrica la podemos definir. Por ejemplo, en el análogo que estábamos haciendo de la pila de agua, pues cuánta agua nos entrega a una vivienda en función de una hora, por ejemplo, o en función de 2 horas, en función de 3 horas, cuánta cantidad de galones o cuánta cantidad de litros. Entonces, la potencia eléctrica es más o menos eso, pues cuánta es la cantidad de corriente eléctrica que pasa en un determinado tiempo. Estas unidades de potencia pues van a estar dadas en unidades de watts y su variable va a ser la letra P. Hablamos de watt porque es una potencia activa, que normalmente se habla de potencia activa cuando la potencia entregada o absorbida es para elementos que son resistivos, como las estufas, ¿verdad? O como las planchas. Tenemos otra definición que también es de potencia eléctrica, que es la relación de paso de energía de un flujo de electrones por unidad de tiempo. El paso de electrones a través de un conductor por unidad de tiempo también lo podemos definir como potencia eléctrica en watts. Sobre el paso de tiempo sobre el paso de flujo de electrones por un conductor lo vamos a denominar como corriente eléctrica. Pero el paso de flujo de electrones por un conductor en un tiempo determinado lo vamos a definir como potencia eléctrica. Esta va a estar dada también en unidades de vatios, unidades de watts, y la letra pues, que define la variable es la letra P mayúscula. Luego tenemos la ley de Ohm, una ley bien importante dentro de los cálculos de los circuitos eléctricos. Creo que sería la ley más importante que tiene los circuitos eléctricos. Esta ley se define como la intensidad de corriente que circula por un conductor eléctrico, que es directamente proporcional a la diferencia de potencia aplicada e inversamente proporcional a la resistencia. Dicho de otra manera, pues podemos decir que la ley de Ohm se define como la corriente eléctrica que va a ser igual al voltaje aplicado dividido entre la resistencia. Entonces el voltaje queda como el elemento directamente proporcional y la resistencia queda como el elemento inversamente proporcional. Y para eso tenemos en detalle este pequeño esquema. Yo creo que ustedes ya lo conocen y ya lo han visto. Este pequeño esquema, pues trae 3 variables, la B de voltaje, la R de resistencia y la I de corriente. El voltaje pues está en la parte del numerador, perdón, y la resistencia y la corriente está en la parte del denominador. Entonces, este esquema nos sirve para encontrar la fórmula de lo que es la ley de Ohm. Por ejemplo, si yo quiero encontrar voltaje, da por la letra B y lo único que me queda es R por I, tal y como se define aquí en esta fórmula. Por ejemplo, si quiero encontrar corriente, da por la letra I y lo que me queda es B entre R. Pero la B está arriba, la R está abajo. La B del numerador, la R del denominador. Entonces me queda que la corriente es igual a B entre R. Luego tenemos aquí la resistencia. ¿Ven? La resistencia la tapamos y podemos encontrar la fórmula que será B entre I. Y ahí tenemos pues la misma fórmula de la ley de Ohm de diferente manera. Sabemos que el voltaje va a estar en unidades de voltios, la corriente va a estar en unidades de amperios y la resistencia en unidades de ohmios. Y también tenemos pues una abreviación que sería la unidad de voltios como P minúscula, la unidad de amperios como A mayúscula, en algunos casos usan también aquí la B mayúscula, y las unidades de ohmios usan la letra omega, que es esta. Bien, dicho esto, pues voy a pasar a ejemplificar con otra tablita esto que hemos hablado hasta este momento. Vamos a ver. Voy a compartirle pues voy a compartirles, a ver si lo miro el documento. Aquí está.
Yo creo que lo están viendo. Este documento, pues, es una tabla donde están todos los parámetros eléctricos. En la primera columna, en la segunda columna están las unidades de medida, en la tercera columna está la simbología o la variable, ¿verdad? Entonces decimos que el voltaje va a estar dado en unidades volts o en unidades voltios. Va a estar dado en unidades volts o en unidades voltios. Y el símbolo va a ser la letra B dental mayúscula o la letra E mayúscula. Acá tenemos lo que es la corriente eléctrica, que va a estar en unidades de medida en amperios. Y la simbología, pues, va a ser la I latina mayúscula o la I latina minúscula. Luego tenemos el valor de resistencia eléctrica, que va a tener sus unidades en ohmios. Ohms. Podemos poner ohms o ohmios. Y esta va a tener un símbolo R mayúscula o va a tener el símbolo omega, ¿verdad? Por otro lado tenemos la conductancia. La conductancia vendría a ser el inverso de la resistencia. Y esta conductancia va a estar en unidades Siemens y va a tener el símbolo G mayúscula. Luego aquí tenemos la capacitancia, que vendría a ser otro elemento eléctrico. Como habíamos definido primero, está el primer elemento, que sería la resistencia, que es elemento que más o menos de alguna manera trata de impedir el paso de corriente. La capacitancia, pues, es un elemento que almacena voltaje. Este sirve para almacenar voltaje. Está dado en unidades de medida faradios y su simbología es la letra C mayúscula. Luego tenemos la unidad de carga, el parámetro eléctrico de carga, que va a estar dada en unidades de Coulomb y su simbología va a ser la letra Q mayúscula. Luego tenemos la inductancia, que vendría a ser otro elemento eléctrico, que está formado, pues, por bobinas de cobre y van a tener unidades henrios. Estas bobinas de cobre sirven para almacenar corriente y va a tener una simbología L mayúscula o H mayúscula. Luego tenemos, pues, la potencia de la que hemos venido hablando. Pues la potencia va a estar dada en unidades de watts. Acuérdense que la potencia es lo que fluye en función de tiempo, ¿no? Energía que fluye en función de tiempo. Eso va a estar dada en unidades de watts. Y su símbolo va a ser, pues, aquí hablan del símbolo W, pero en otros libros hablan del símbolo P mayúscula. Luego la impedancia, que sería una forma también de impedimento al paso de corriente, solo que la impedancia consta de elementos tanto resistivos, conductivos o, o inductivos. Estos tres elementos, miren, resistencia, capacitor e inductancia, pueden constituir un elemento de impedancia. O solo dos, podría ser la resistencia con la inductancia, o podría ser la resistencia con la capacitancia. Y vamos a tener un elemento de inductancia que va a estar dado en unidades ohms y que su simbología va a ser la letra Z. Luego tenemos, pues, la frecuencia. Esta frecuencia, pues, va a estar dada en unidades Hertz. Su unidad o símbolo va a ser HZ, o en algún otro libro tienen la letra F mayúscula. F mayúscula o HZ. La frecuencia, pues, es la medición de la onda de energía en movimiento, que es variable con el tiempo, ¿verdad? Bien, no sé si tienen hasta ahora alguna consulta. ¿Está claro? Me gustaría que respondieran, Sí, si está está claro. claro.
Si hay alguno que tenga duda, pues yo lo vuelvo a explicar. Bien. Está claro, ingeniero. Yo considero que por eso es importante la clase team, porque algunos alumnos solo tienden a ir al aula virtual, sacar todo el material que yo dejo ahí y estudiarlo por su parte. Pero es importante también ver la clase team para poder tener un entendimiento más detallado de la clase. Bien, ahora paso a otro. Voy a pasar lista. Agregué unos nuevos compañeros de ustedes, entonces aquí voy a pasar la lista. Bien, está presente José Raúl Salgado. Tiene encendida la cámara, pero no lo miro acá. Ahora sí, cheque. Walter Alexander Escamilla. Aquí presente, Walter. Walter, ¿dónde está Walter? Sí, aquí ¿Walter es Escamilla o Escamia? Escamilla, sin las 2L. Escamilla. Escamilla, sí. Sí, Escamilla. Correcto. Sergio Josué Valladares. ¿Qué, ingeniero? Presente. No lo veo. Ingeniero. Levante la mano. No, algo pasa con su cámara, porque no. Bien, Fausto Juan Ramón Maradiaga. Presente, ingeniero. Aquí estoy. Sandy Yasmín Romero. Carlos Alberto Chacón. Presente, ingeniero. Ya. Fernando Luis Murillo. Presente. Ya. Cristian Alexander Zambrano. Presente, ingeniero. Oscar Alex. ¿Dónde está Cristian? Cristian. Sí, ingeniero, presente. Oscar Alexander Makoto. Ingeniero. Está. Sí, No tiene cámara. sí la tengo puesta. No sé si me ve. Ahora sí. Ok. Tenía apagada la cámara toda. No, ya tiene encendida, pero como que se me lagueó aquí la computadora. Ya. Mauricio Noé Alvarado. Presente, ingeniero. Cheque. Edgardo Caleb Zapata. Presente, ingeniero. Cheque. Luis Enrique Martínez. No estaba, ¿no? No vino ayer ni hoy. Marlon Francisco Mejía. Tampoco, no vino ni ayer ni hoy. Aníbal Alejandro Reyes. Presente. Aníbal, no tiene cámara. Ahora sí. Sí. Cheque. Marco Tulio Ruiz. Presente, ingeniero. Ada María Pinto. Presente. Robert Samuel Ponce. Presente, ingeniero. No lo veo. Ah, ya. Cheque. Carlos Enrique Benítez. Presente, ingeniero.
Cheque. Jessica Yasmín Matute, Presente. no tiene cámara encendida. Sí la tengo. Nadie. Letras de Saúl Vanegas, Presente, ingeniero. no lo miro. Tiene encendida la cámara, Letra. Sí, aquí. Ahora sí. Cristian Andrés Hernández, Presente. Letras de Saúl Vanegas, ya estaba. Edith Melissa Presente. Josequera Eva. Sí. Josequera. Ok. Y Luis Ricardo Díaz. Presente, ingeniero. ¿Tiene la cámara encendida, Luis? Sí, No lo miro. está encendida. Ahora sí. Ok. Estamos bien. Bien, no sé si hasta ahora tienen alguna consulta de lo que hemos visto. No, ingeniero. ¿Le entienden a todo? Porque siempre me dicen que le entienden y después en el examen andan haciendo consultas. Me gustaría que si alguien no entiende, pues no importa, yo puedo repetir o le puedo volver a explicar. Bien. Solo déjenme buscar otro documento. Vamos a ver rápidamente una pequeña distribución que hay acá. Bien, les voy a compartir ahora un esquema. No sé si lo ven. ¿Están viendo el esquema? Sí. Sí, sí se mira. Sí. Este esquema representa aquí, miren, en esta zona de acá, la postería que nosotros llamamos secundaria. La postería secundaria es la que trae bajo voltaje. La postería primaria, pues, son postes más altos y traen línea primaria, que son líneas de alto voltaje. Esta ya viene reducida porque posiblemente en la parte anterior a estos postes ya se puso un transformador, ya se bajó el voltaje de 13.000 voltios a 240 y ya la estamos tirando como línea secundaria. Estas líneas llegan hasta este bastidor donde están instalados estos aisladores. Entonces podemos observar que la línea más baja es la L1, que es la que lleva energía viva. La L2 es la línea que también lleva energía viva. Y la última es la línea neutra. Normalmente se deja la neutra de último por la acción de los rayos. Si cae un rayo en esta línea, pues caería sobre el neutro y no sobre las líneas de corriente. Más o menos esto que ustedes ven aquí es lo que nosotros llamamos un sistema Edison, que es lo que sale de los sistemas generadores, donde tenemos un generador y salen la línea L1, la línea L2 y el neutro. Se entiende pues de que entre la línea 1 y el neutro habrán 120 voltios, entre la línea 2 y el neutro
habrán 120 voltios y entre la L1 y la L2 habrán 240 voltios. Este es el famoso sistema de adición de los generadores y en algunos casos sale otra línea adicional que sería cuando el sistema ya es trifásico. Este es un sistema monofásico. Entonces, eso que ustedes ven acá es lo que llega pues aquí a estos bastidores. Luego desde acá se tira un cable que nosotros denominamos cable triplex. Cable triplex vienen dos líneas forradas de aluminio, que son estas negras que se ven acá, ¿vale? Son las que traen la energía viva. Y viene otra línea de aluminio también, pero sin forro, que está roja. Esa es la neutra. Y la llevamos hasta nuestra mufa. Esta mufa es una especie de casco que sirve para que entren las líneas y que no haya problema a la hora de la lluvia, que esa agua llegue a la base del contador o a otros sitios de nuestra instalación. Entonces la mufa lo que hace es proteger contra el agua. Entra en estas líneas, ya de acá, esto es nuestra cometida, ya de acá de la mufa hacia adentro, hasta llegar al centro de carga que hay en una vivienda, es lo que nosotros llamamos entrada de servicio. La entrada de servicio lleva dos líneas, que son estas, aquí están de color morado, y lleva la azul, que es la que representamos como neutro. Estas líneas pues se van a continuar una vez que esté instalado aquí el medidor de energía. El medidor de energía lo que hace es pasar de este punto a este punto de energía y de este punto a este punto de energía al mismo tiempo que comienza a medir. La medición la hará siempre y cuando haya consumo de energía a través de los diferentes equipos que tenga la vivienda. Aquí tenemos lo que llamamos base de contador o base de medidor. Y aquí pues salimos con las mismas líneas moradas hasta el centro de carga. Aquí vamos a llevar la L1, que es esta, que está acá, la llevamos hasta acá. Y la L2, que es la que sigue, la del medio, la llevamos hasta acá. Y aquí la azul, que es la que lleva el neutro, la llevamos hasta este punto, que es esta barra de neutro. Y aquí podemos ver que aquí se sigue pues el sistema. Aquí entre la barra neutra y la L1 vamos a tener 120 voltios, entre la barra neutra y L2 120 voltios, pero entre las dos barras vamos a tener 240 voltios. Aquí podemos observar también que de aquí de los neutros hay una derivación de cable, va el azul y ahora va un verde a la par, ¿verdad? Que es el que lleva la energía a tierra, en nuestra línea de aterrizaje. Aquí esto viene la línea y se conecta a este punto. Miren, ese punto sería un conector llamado conector cepo, que tiene más o menos el ancho de la varilla de cobre. Si la varilla de cobre, perdón, la varilla, sí, es cobre acero. Esta varilla es, si es de media, pues el conector va a ser de media, y si la varilla es de 5 octavos, el conector va a ser de 5 octavos. Aquí estamos poniendo el ejemplo de que la varilla de tierra es una Copperwell, o sea que es una varilla de cobre con alma de acero de 5 octavos y normalmente tiene una medida de 2.4 metros de largo, 8 pies aproximadamente. Eso es lo que está estandarizado para el aterrizaje. En muchas viviendas aquí en Honduras lo que hacen es que meten un pedacito de varilla de 50 centímetros, le ponen el conector cepo, y cuando llegan los supervisores del ENE o de la EH, lo que miran solo es el pedacito de varilla que sale. Ellos no pueden ver lo que está abajo. Y al ver este tipo de instalación, pues ellos aprueban la conexión. Pero aquí quien se perjudica es el dueño de la vivienda, que está dejando un mal aterrizaje. Está dejando un mal aterrizaje a su vivienda. Bien, aquí por este otro lado, pues tenemos que esto que va acá, esto que ustedes ven acá hasta llegar acá a estas barras, es lo que nosotros llamamos circuito alimentador.
Ya lo que sale de este centro de carga, por ejemplo, ya sea para la estufa, para los tomacorrientes, las líneas que salen para puede ser para la ducha, el calentador de agua, para la iluminación o para otros equipos, como se miran aquí esta flechita, esto es lo que nosotros llamamos circuitos derivados, ¿verdad? Entonces, este es más o menos el esquema inicial de una instalación eléctrica. No sé si tienen alguna pregunta sobre esto. Bien, la otra aclaración es que si yo voy a tener un circuito, por ejemplo 120 voltios, que es para toma corrientes, voy a usar un breaker de 20 amperios, que va a ir conectado ya sea a la barra L1 o ya sea a la barra L2. Es un breaker sencillo que dice 20 amperios y por ahí voy a sacar la energía para los tomacorrientes, pero acompañado de una línea que sale de esta barra, que pasa por aquí, por esta misma flecha, que es el neutro. O sea, yo voy a acompañar todos estos circuitos con el neutro. En el caso de la estufa, es un breaker doble, porque es 240 voltios el funcionamiento de la estufa. Entonces, el breaker doble va a agarrar tanto la L1 como la L2 para poder obtener 240 voltios. Agarra las dos barras, tiene un sistema donde agarra las dos barras y nosotros llevamos el neutro también para efectos de poder conectar cualquier sistema que tenga la estufa que sea 110 voltios o 120 voltios, pero normalmente lo que ocupamos para la estufa son los 240 voltios. En el caso, por ejemplo, de un calentador de agua, por ejemplo, de 40 amperios, 240 voltios, solo van a ir la barra L1 y L2. No necesitamos el neutro porque no va a ningún equipo adicional. Solo ocupo las líneas L1 y L2. Y el mismo calentador de agua debe tener una línea que vaya a tierra. En el caso, pues, de otros equipos, podría ser que ocupamos el neutro y en otros equipos no. Pero en los equipos que son 120 voltios, siempre va a ir acompañada una línea, ya sea L1 o L2, acompañado del neutro. Va a llevar su disyuntor de una capacidad y va a llevar un tipo de cable según la capacidad del cable, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna consulta? ¿Tienen preguntas? ¿Está claro o tienen dudas? Todo bien. ¿Hay, Todo bien. hay en algún lugar donde podamos saber qué dispositivos llevan la conexión neutra y los que no? En algún folleto, no sé. No, solo que los equipos que son 120 voltios, siempre van a llevar el neutro. Ahora, algunos equipos, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo le pongo un ejemplo así, las estufas normalmente utilizan todo, el horno, la hornilla, utilizan elementos de resistencia de 240 voltios, pero a veces llevan relojes para el horno, relojes digitales para algunas cosas, y a la parte digital la trabajan en 120 voltios, en ese caso pues utilizan la línea neutra. Pero en el caso del calentador no, porque el calentador solo ocupa las dos líneas vivas, que son los 240 voltios para que funcione. Y normalmente el equipo al comprarlo, él especifica si ocupa las tres líneas o ocupa solo dos. O sea que no pueden encontrar un manual de eso, no lo van a hallar porque cada cosa depende de cada equipo. Lo que sí pueden saber de antemano que todo lo que es 120 voltios va a llevar tanto una línea viva como una neutra. Y acuérdense que toma corrientes también, como son polarizados, van a llevar línea a tierra. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, ¿la línea neutra es la misma línea tierra o son distintas? Son diferentes. La línea neutra es la que es parte de la alimentación del sistema de generación y la línea tierra es aquella línea que va para cualquier descarga. En el caso de que el equipo tenga alguna descarga, esta descarga tiende a irse
la Tierra, ¿verdad? O sea que la Tierra es la que absorbe la energía, es como el rayo, cuando cae un rayo. Un rayo que cae, por ejemplo, en un árbol o directamente en un campo, esa energía se disipa a través de la Tierra. Entonces lo mismo hace cuando nosotros colocamos sistemas de tierra. Cualquier energía, ya sea porque en la casa entre un voltaje inadecuado, que puede ser por un rayo o por una descarga o por una mala conexión, un voltaje inadecuado que entre, debe irse a través de tierra. Toda esa energía adicional debe irse a través de tierra para evitar que esa energía se vaya hacia los equipos eléctricos o hacia las personas, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? La otra cuestión es que hay que tomar en cuenta que no necesariamente una instalación eléctrica va a llevar solo una varilla de tierra. Puede llevar varias. Y eso dependerá de qué tanto queremos proteger nuestra vivienda. Pero el estándar en casi todos los sitios es montar una varilla, que es la que lleva la base del medidor, pero es para protegerlo de las descargas que vengan externas. Pero si queremos proteger de las descargas internas, entonces ponemos nuestras propias varillas, las podemos llevar desde por ejemplo, desde los tomacorrientes, podemos llevar un cable a tierra y colocar otra varilla dentro de la vivienda o fuera de la vivienda, pero que sea de lo que son circuitos derivados. No sé si me voy a entender. Porque la primera varilla que ustedes ven, que es la que mostré en el esquema, esta parte del circuito alimentador, que es el circuito que alimenta toda la casa. Pero para cualquier descarga a lo interno de la vivienda, necesitamos también colocar varillas que nos descarguen cualquier elemento adicional de peligro. Pero lo normal solo es dejar la varilla externa, que es la varilla del circuito alimentador, para protegerla de descargas externas. ¿Alguna otra consulta? Hagan sus consultas. Para eso estoy yo aquí, para que hagan consultas. Ingeniero, y cuando se va la luz, todavía sigue cargada la casa, los tomas. No, cuando se va la energía, se va de todo. Cuando la energía se va, los tomas no tienen por qué quedar cargados. A menos que tengamos un sistema de respaldo, como un inversor, que se va la energía externa y el inversor nos da energía interna a la vivienda. O a menos que tengamos instalados capacitores. En ese caso de los capacitores sí, porque se va la energía, el capacitor está cargado y él tiende a descargarse en un periodo de tiempo, que es normalmente en periodos cortos. Por eso cuando ustedes miren equipos que llevan capacitores grandes, si ustedes los desarman esos equipos, no toquen los capacitores. Lo primero que se hace es ponerles un cable a tierra para descargarlos. Algunas personas los cortocircuitan para que se descarguen, pero hacen mucha chispa y pueden dañar el mismo equipo. Entonces lo mejor es poner una línea del capacitor, llevarla a tierra para que se descargue el solo. Otros equipos pues traen unas protecciones donde les ponen una resistencia y esa resistencia sirve para disipar la energía del capacitor. Y esa energía se disipa en forma de calor. Por eso ustedes van a ver que las estufas llevan esa resistencia y esa resistencia lo que nos produce es calor. Lo mismo del horno, hay otra resistencia que nos produce calor. Lo mismo los bombillos eléctricos, los bombillos que son incandescentes, los que se han usado tradicionalmente, llevan un filamento y si ustedes tocan el bombillo, ese bombillo está muy caliente. ¿Por qué? Porque produce calor. Y ese calor se produce para poder incandecer el filamento y este filamento produzca luz. Entonces, son las formas de producción de iluminación.
Ya hoy en día pues podemos usar focos fluorescentes, focos LED, que son ya tipos de iluminación que no necesitan tanta producción de calor y no consumen tanta energía, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, mañana siempre es Bien. virtual, ¿verdad? No, mañana vamos a entrar al aula. Mañana vamos a entrar al aula o al campus. Ahí les voy a dejar yo material para que lo vean. Todo el material que miremos aquí va a estar en el aula virtual, pero mañana entren a repasar ese material y entren, porque voy a dejar una tarea, entonces lo entran y la tarea la desarrollan. La idea es pues que estoy dando tiempo para ver si me habilitan algún aula en la parte baja de la universidad para poder estar los miércoles ahí con ustedes. Ok, ingeniero. ¿Verdad? Sí. Bueno, si no tienen más consultas, pues esto sería todo por hoy. Ya no hay Listo, consulta. Bueno, pasen buenas tardes.